Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Litigio Sustantivo, el espacio pensado para orientarte en la solución de tu conflicto jurídico. Y recuerda que tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. Hoy nos acompaña el doctor Jesús Felipe Salazar. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Doctor público, en esta pandemia desafortunadamente fallecieron muchas personas. Pero sucede que ¿qué va a pasar con sus bienes, con sus propiedades, sus coches, sus cuentas bancarias? Y se habla de un testamento. ¿Qué es un testamento? Bueno, primero que nada, un testamento, jurídicamente hablando, es un acto jurídico, unilateral, personalísimo, revocable, libre y solemne, por el cual una persona dispone de todos sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. El testamento surte efectos cuando literalmente acaece o fallece el autor del mismo. Entonces, cuando las personas dicen, oye, ya me heredó en vida. No, ese es un término equivocado porque no hay herencia en vida. Lo llegan a confundir con la donación, que es un acto en donde sí regalan. Le entregan el bien al donatario y ya es el propietario él. Pero es un término equivocado decir, me heredó en vida. Todavía no me muero como para que puedas tú ser Por eso dueño. no hacen testamentos. Sí. Entonces, en ese testamento puede disponer de sus bienes para después de la muerte. ¿Tiene algunos requisitos, algunas características ese testamento? Porque, por ejemplo, si el testador está casado y está casado bajo sociedad conyugal, o a partir del 2017, donde existe la figura de la compensación para el otro cónyuge en caso de separación de bienes, ¿cómo se estaría manejando? Bueno, ahí sobre todo, de manera ordinaria, si hablamos de que el testador es soltero o casado en separación de bienes, él puede hacer su testamento sobre todos los bienes. Sobre su masa patrimonial lo puede hacer, sin ninguna limitación más que el derecho de los alimentos. En el caso de que una pareja esté casada bajo la sociedad conyugal, tienen que hacer cada uno su testamento por el 50%. 50% uno de los cónyuges, 50% el otro cónyuge. ¿Por qué? Porque si en dado caso solamente hace un testamento uno de los dos, la otra parte, el otro cónyuge o la cónyuge, tiene que tramitar la sucesión intestamentaria propia. Obviamente cuando ya no exista los herederos, van a tener que tramitar esa sucesión. No hay una disposición por la cual el cónyuge o la cónyuge dijo, bueno, pues tales bienes se los dejo. No, eso lo suple la ley. Los herederos son los que tienen que hacer el inventario y el avalúo de esos bienes. Se van a repartir ellos, pero cuando existe el testamento otorgado en 50 y 50, ya están determinando perfectamente bien cuál es el porcentaje que le toca a sus hijos o a los herederos, pero ya son los dos. Doctor, en el testamento ¿se tiene que nombrar necesariamente a la familia, a la esposa o a los hijos? No. Existe en nuestro derecho lo que se llama la libre testamentificación. La libre testamentificación significa que yo puedo disponer de mis bienes y nombrar a herederos como yo quiera. El único límite es los alimentos. Si yo tengo acreedores alimentarios que son hijos, menores o mayores de edad, la cónyuge que se ha dedicado a las labores del hogar, ahí le tengo que reconocer ese derecho alimentario en el testamento o nombrarle heredera o legataria para que no afecte ese derecho. Pero
si en dado caso yo quiero dejarle todo a mi amigo, a mi concubina, a mi segundo frente, a mis papás, a quien se me dé la gana, lo puedo hacer. El único límite van a ser los alimentos. Yo puedo, o de manera común, se llega a privilegiar a la familia en el testamento. Pues yo, si estoy casado, dejo como heredero a mi cónyuge y a mis hijos. Pero si yo tengo ciertas rencillas o ciertos problemas con mi familia, lo que hago es dejarlos fuera de la sucesión y nombrar a alguien más mi heredero. Doctor, en la actualidad las mascotas han cobrado más o mucha importancia en la familia. ¿Una mascota puede figurar en un testamento? Como un bien, considerado como un ser moviente, como un legado de bien determinado, sí. ¿Qué sería un legado? ¿Qué es un legado? Un legado es la disposición a título particular en el testamento de un bien. Puede ser un bien mueble, un bien inmueble, una suma de dinero, un semoviente, sea un perro, un gato, una cabeza de ganado, pero solamente él en específico. A diferencia de la herencia, que es una parte proporcional de todo el patrimonio del testador. Doctor, no pasa en México, pero vamos a suponer que se hace el testamento, fallece la persona, pero resulta que después de que fallece aparece un hijo o una hija. ¿Qué sucede en esas situaciones? Bueno, ahí primero tendremos que ver si es menor de edad. Ahí tenemos que ver realmente si se acredita el entroncamiento para que el testamento sea declarado inoficioso, porque le van a tocar alimentos a ese menor. Si no se acredita el entroncamiento, el testamento sigue teniendo esa vigencia y se aplican los términos. Una vez que fallece el testador, ¿qué documentos y cuál es el trámite que los herederos testamentarios tienen que realizar? Bueno, ahí depende de la asesoría y sobre todo de la decisión que tomen los herederos, porque puede ser en la vía judicial o ante notario. Pero en cualquiera de los dos caminos que decidan, deben de presentar el acta de función, el acta de matrimonio, acta de nacimiento de los hijos o de los herederos, testimonios de las escrituras, facturas de los vehículos o factura de bienes, estados de cuenta a nombre del testador si es que dispuso de este tipo de recursos, todo lo que llegase a acreditar la propiedad de esos bienes que ya el testador dispuso para ellos. También es importante recalcar que no solamente podemos dejar bienes, sino también obligaciones, como en el caso del legado de deuda. Yo tengo una deuda, pero dispongo a una persona en específico, a un legatario, que con mi patrimonio, o con parte del patrimonio, él sea el que lo pague, evitándome así que un tercero, que en este caso sería el acreedor, venga y demande el pago de la obligación, porque si yo fallecí, no significa que se vaya a extinguir la deuda. Subsiste la deuda y el acreedor se lo puede cobrar a la sucesión. Doctor, en un momento dado, cuando se tramita la sucesión testamentaria, ¿se tiene un tiempo para tramitarla, sea vía judicial o ante notario? No, como tal no existe un tiempo de vigencia desde el acaecimiento, desde el fallecimiento hasta el inicio. Ya es autónoma la voluntad de las partes de poder iniciar el procedimiento. Obviamente llega a ser un caldo de cultivo de discusión entre los herederos si hay administración de bienes, si hay bienes que reporten una ganancia, porque a quién se la están entregando. El albacea es el representante de la sucesión, pero si a uno de los herederos es al que se lo entregan, ese heredero tiene que rendir cuentas a los demás. La mayoría de las veces no pasa así. Entonces es ahí donde sí surge el interés de llevar las cosas rápido. Pero mientras no... Mencionó usted el albacea testamentario. ¿Cuáles son las funciones y tiene obligaciones el albacea testamentario? Sí, claro. El albacea testamentario es el representante de la sucesión. Cuando ya haya fallecido el testador, él lo va a representar dentro y fuera de juicio. Por eso el albacea debe de hacer el inventario de los bienes y el avalúo. Debe de darle la posesión a los herederos en una primera instancia y ya después entregarles la propiedad de aquellos. Tienen los deberes de rendir cuentas, pero también tienen el derecho inclusive
de solicitar una contraprestación. Se la pudo haber dispuesto el testador, te voy a dar 50,000, 5,000 pesos por ser mi albacea. Algunas de las veces, o la mayoría de las veces, hablamos de que el albacea es también un heredero, y ahí se da por pagado. Doctor, ¿cuál es el tiempo que tarda este procedimiento ante un notario o ante un juzgado? Bueno, ahí sí depende mucho porque si lo hacemos ante juzgado, la carga del juzgado es amplia, porque no solamente el juzgado lleva los asuntos sucesorios, sino todos los de materia familiar, entonces va a ser un poco más tardado. Se calcula más o menos entre 6 meses, 8 meses o inclusive hasta un año. En el caso de la tramitación notarial es más rápida porque ahí entre la radicación de la sucesión y la aplicación de los bienes o la protocolización de inventarios y avalúos es 60 días, 2 meses extemporáneo, 3 meses por la carga del registro público de la propiedad, nada más. ¿Cuál sería la diferencia entre tramitar la sucesión testamentaria ante notario o ante un juez familiar? Sería la situación del costo y la situación del tiempo. Sobre todo el tiempo por la tramitación. Ya había comentado hace un momento lo que tiene que ver con la carga del juzgado, que es amplia, y hasta que me toque el desahogo de la audiencia, las pruebas y demás, me tengo que esperar. Y con el notario, pues yo le llevo de manera directa toda la documentación y él crea en su protocolo lo que es la radicación, espera los 30 días de las publicaciones de los edictos, la respuesta del Archivo General de Notarías y del RENAP para saber si hay o no testamento o si el último que presentaron, bueno, si el que presentaron es el último, y hace la protocolización. En el caso del juzgado tenemos que seguir toda la cadena procesal de la presentación de la denuncia, de la sucesión, que se acuerde, que se haga la junta de herederos, el nombramiento del albacea, todo lo demás. Entonces ya estamos llevando un buen tramo de tiempo, ¿no? Si los herederos tienen alguna diferencia, alguna duda respecto del testamento, esas problemáticas que suelen ser comunes se pueden llevar también en el notario como en el juzgado, si existiera alguna diferencia entre los herederos testamentarios. No. En ese caso es un requisito que marca tanto el Código de Procedimientos como la Ley de Notariado, que si se va a tramitar la sucesión ante notario, no debe de haber ni menores ni incapaces y no debe de haber disputas o discordias. Los herederos tienen que estar de acuerdo ya en la parte que les corresponde del testamento, porque si dicen, no, yo la voy a impugnar o yo voy a impugnar la validez del testamento, ya en automático el notario deja de conocer y el expediente lo turna al Tribunal Superior de Justicia. Doctor, muchas gracias. Gracias. Público, ustedes ya escucharon, es importante hacer su testamento, que las cosas estén muy claras, porque muchas de las veces, si en vida hay problemas, imagínense cuando no hay una disposición testamentaria. Doctor, le agradezco mucho. Me despido de ustedes, su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes invitarlos que vean el canal, que sugieran temas, que le den like, pero sobre todo vamos con esto formando una cultura jurídica, porque el conocimiento no se atesora, se comparte. Nos vemos a la siguiente.